Un festival que se va a hacer el 19 y 20 de agosto. Nos han dado la oportunidad Óscar y Gema de hacerlo aquí en el castillo. Creemos que esto puede ser un buen comienzo para tener actividades en verano. Entonces les doy las gracias por haber contado con nosotros, a Óscar y a Gema, y esperemos que este verano sea un éxito y podamos seguir haciéndolo en años venideros, ¿vale? Gracias por estar aquí y le paso la palabra a Óscar. Festivales con Encanto es una empresa que se dedica, como el nombre dice, a buscar sitios que tienen encanto, que no hacer un festival en un campo de fútbol, que también los hacemos, pero sobre todo la idea primigenia de Festivales con Encanto era buscar lugares que tuvieran patrimonio, que el mismo patrimonio fuera el escenario, como este maravilloso castillo, como hacemos en Ladrada, como hacemos en Toro, en ciudades y en pequeños pueblos o en pueblos grandes. Era uno de los condicionantes, buscar sitios que fueran escenarios y fueran patrimonio cultural. Y otra de las opciones era llevar la cultura a lugares donde es más difícil que llegue y además que llegue con precios populares. Ahora que se habla tanto de las zonas abandonadas, yo creo que casi nadie hace nada por las zonas abandonadas. Y nosotros, a lo mejor es una idea romántica, pero lo planteamos y dijimos, vamos a buscar un trabajo que tengamos que ir a sitios bonitos y además llevamos nuestras cosas, nuestra música, nuestro teatro, y es lo que hemos hecho gracias a Gema, al contacto y a la amistad que nos une con ella, el poder acercarnos hasta aquí, descubrir este lugar y poder traeros un pequeño festival que a lo mejor el año que viene es más grande o a lo mejor es del mismo tamaño, pero que se perpetúe en el tiempo y que este pueblo sea la referencia de Cáceres y que tenga un festival fantástico en verano. Estará aquí el 19 de agosto Manu Tenorio. Todo el mundo conoce a Manu Tenorio desde la primera edición de Operación Triunfo. Y después de Manu Tenorio, ese mismo día, va a estar un supergrupo, que ahora no lo conoce mucha gente, pero lo va a conocer mucha gente y será muy conocido en breve, que se llama Rosario Cohete, que han ganado el premio de Canal Sur de estos concursos, ¿cómo se llaman? De Tierra de Talentos. Eso, menos mal que tengo ahí el apuntador. De Tierra de Talentos en Andalucía. Pues han sido, creo que, finalistas del concurso. Son 4 sevillanos con mucha gracia, con mucho talento, y los vais a disfrutar igual el mismo día que Manu Tenorio. Y después, el día 20, Nia de la Rubia para la gente joven. Es esta actriz, no sé si conoces la serie de Mar de Plástico, una chica súper guapa y súper chula y que canta maravillosamente bien y de que la gente joven está enamorada. Y después vais a tener a Aurelio Gallardo, que es un tipo de la tierra, ¿no? Que yo no sé si ha estado aquí alguna vez. ¿Ha estado 2 veces? Pues lo tendréis también después de Nia de la Rubia. O sea que para empezar, es un festival de un fin de semana que entra a pertenecer a Festivales con Encanto. Y no sé qué más puedes contar. Los precios van a ser populares, los tengo apuntados. Las entradas para Manu Tenorio serán 16 euros la anticipada y 20 euros el mismo día del concierto. Para los dos, para Manu Tenorio y para Rosario Cohete. Y para el día de Niña de la Rubia y Aurelio Gallardo serían anticipada 10 y en taquilla 13 euros. Esta era una de las premisas de Festivales con Encanto, acercar la cultura a la gente de forma más con precios populares y que todos podamos asistir y todos tengamos la oportunidad de ver a grandes artistas. Se venderán, las entradas se pueden vender, creo que es el bar de la piscina, ¿no? Se llama... Bar Verde, eso, de la piscina municipal. A partir del fin de semana serán entradas físicas y si no las podéis encontrar en las oficinas de correos, en el Corte Inglés, en la página del Corte Inglés, en entradas.com, en entradas en www.festivalesconencanto.com, o sea que es fácil llegar a acceder a las entradas. Creo que tendrías que decir algo más tú al pueblo, ¿no? No. Ya lo he dicho, o sea, estamos apostando porque Valverde esté ahí, que sea conocido, que haya cultura, que haya música. Yo quería preguntaros una cosa a ti, Esperanza. ¿Qué aforo tiene aproximadamente? ¿Cuánta gente se puede meter? Sí, el aforo del castillo son unos 1.000 personas. Sí. Okay. O sea que esperamos llenarlo. Creo que lo más importante es que sea el centro del centro de la comarca, que digan, en Valverde de la Vera hay un pedazo de festival
viene a cantar, viene a tocar, y eso sí que es una referencia para toda la comarca y toda la región. Que tengan éxito y le ofrecemos esto, que es lo que tenemos, y es su casa, y es mucho además. ¿Vale? Gracias.